principalmente por estos eventos que llamamos primarios de huracán y terremoto, donde curiosamente la brecha es un poquito más baja y pérdidas un poco menores o significativamente menores, por ejemplo, por inundaciones, donde la brecha es muy significativa, y esto se debe a que normalmente esas inundaciones pasan en regiones donde no hay penetración de seguros y más marginadas, ¿no? Donde la gente tiene menos acceso a seguros y está más expuesta a estos fenómenos. Ahora, cuando hablamos de... No funciona. Cuando hablamos de la brecha de protección o de los seguros inclusivos, normalmente pensamos en microseguros. Y sí, obviamente eso es parte de lo que queremos, digamos, atacar con los seguros inclusivos, pero no es todo, ¿no? Y de hecho, si vemos o si desagregamos esa brecha por importancia o por tamaño, realmente el gobierno es quien ocupa un mayor porcentaje de esa brecha, ¿no? Y el gobierno, ¿por qué? Porque tiene una responsabilidad muy amplia, tanto en activos físicos como en activos económicos o en responsabilidad económica con la población. Entonces, normalmente las soluciones para reducir esta brecha, aunque digamos, en periódicos es más atractivo ver un microseguro, el impacto es mucho más amplio cuando se hace con gobiernos, ¿no? Entonces, hay esa parte de gobiernos que lo llamamos más como de un impacto macro, donde son soluciones a grande escala. Está la parte de hasta abajo, que es la parte de microseguros, que obviamente hay que atender esa base de la pirámide que no tiene acceso a los seguros tradicionales, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y la parte en medio, que normalmente sí tiene acceso a los seguros, pero donde hay una brecha de protección, quizá por imperfecciones digamos, en el match de la demanda y la oferta de seguros, ¿no? O quizá porque no hay suficiente transferencia de riesgo, o no hay suficiente, digamos, intercambio de información, o hay asimetrías de información que no permiten ese aseguramiento. Voy a dar algunos ejemplos de cómo hemos atacado estas diferentes brechas. Dado que estamos hablando de desastres naturales, me voy a enfocar en seguros paramétricos, pero no es la única solución, ¿no? Nada más quiero aclarar eso. Es una de las soluciones y es muy atractiva, no es la única. Entonces, hablando primero de gobiernos, voy a hablarles de un ejemplo que es muy conocido para muchos, que es el del CRIF. Y el CRIF es una facilidad, un organismo que se dedica a dar soluciones a los gobiernos. Empezó en el Caribe, ahora también a Centroamérica, y esta solución ya da apoyo a 26 miembros, ¿no? La mayoría de ellos gobiernos, pero también entidades paraestatales como compañías de electricidad. Lo que hace el CRIF es una protección paramétrica que empezó contra huracán y terremoto y se ha extendido a acceso de lluvia y, digamos, soluciones específicas para compañías eléctricas y de agua. Y es un gatillo paramétrico bastante especial porque es una pérdida modelada. Lo que esto significa es que ellos usan un modelo que de hecho desarrollan con algunos proveedores bien conocidos en el mercado, y a raíz de un evento se modela la pérdida dada las características de cada gobierno. Una vez que se modela esta pérdida, se determina, digamos, esa pérdida modelada y se hace un pago relativamente rápido, ¿no? Entonces hemos visto ya más de 64 pagos con el CRIF a 17 de sus miembros, y estos pagos se hacen típicamente dentro de 10 días, ¿no? Lo cual es muy, muy, muy importante para los gobiernos para poder acceder a ese dinero para tener acciones de emergencia. El CRIF desde su fundación en 2007 ya ha hecho pagos por 268 millones de dólares, ¿no? Entonces es una facilidad que funciona, ¿no? Y funciona y es operativa y funciona casi todos los años. Voy a hablar ahora de este segmento del medio, que es un segmento que sí tiene acceso a los seguros, pero que quizás ese acceso es imperfecto, ¿no? ¿Y cómo hacemos que ese acceso sea mejor? Una parte de por qué ese acceso es imperfecto, sobre todo en desastres naturales, es esa falta de entendimiento quizá entre el mercado y la exposición que hay, ¿no? Por ejemplo, por falta de información o falta de control de la exposición. Entonces, el ejemplo que les traigo aquí, que también es un seguro paramétrico para un pool de riesgos, es una cartera residencial que no tenía acceso a reaseguro por varios motivos, pero principalmente por falta de información detallada de los riesgos y por un presupuesto limitado para acceder al reaseguro tradicional. Entonces, lo que se hizo con esta cartera fue crear una solución paramétrica que, por un lado, resolviera las preocupaciones de solvencia que tenían sobre esta cartera, y por otro lado se adaptara al presupuesto limitado que tenía la cartera, ¿no? La compañía. Entonces, lo que se hizo, y voy a pasar al siguiente para mostrarles el ejemplo, es crear una cartera ficticia, digamos, o una serie de ubicaciones ficticias que representan la cartera que se está asegurando de manera paramétrica. Y esta cartera, obviamente, o estas ubicaciones se distribuyen en todo el país. Esas ubicaciones se activan, o se activa un pago con base en la intensidad de Mercalli, de los terremotos, que refleja mucho mejor los daños que sufre la cartera. Y cada ubicación tiene, digamos, un límite y una estructura de pagos, ¿no? que más o menos se ve así. Este es un ejemplo ficticio, pero es muy representativo de lo que realmente ocurrió.
y dependiendo de la escala de mercado y de la intensidad, se activa un pago diferente en cada ubicación. Cuando ocurre un evento, se genera un mapa de este estilo y ese mapa se genera realmente a pocas horas de ocurrir el evento. El mapa final, a lo mucho, tarda 4 días, ¿no? En 4 días ya sabemos exactamente cuánto se va a pagar para esa cartera. Ese mapa se cruza con las ubicaciones y se determina el pago para cada ubicación. El pago al asegurado final, o en este caso al dueño de la cartera, se hace en aproximadamente 10 días, ¿no? Entonces es un pago muy rápido que le permite a la compañía reaccionar muy rápidamente con sus asegurados. Por último, les voy a hablar de este ámbito de microseguros, un poco cómo lo vemos nosotros o cómo creemos que hay que atender los microseguros y un ejemplo de una solución en la que participamos, no creamos directamente nosotros y que ha sido muy exitosa en Centroamérica. Entonces, cuando hablamos de microseguros, a veces como que tenemos este concepto de que microseguros es una cartera homogénea, ¿no? Digamos, toda la gente, por ejemplo, que está en la base de la pirámide, se debe atender con microseguros. O todo el segmento que quizá no tiene acceso a seguro tradicional se tiene que atender con microseguros. Eso tiene sus, digamos, variantes, ¿no? Y hay que atenderlos dependiendo del segmento en el que están. Esta pirámide quizá es una simplificación de eso, incluso podríamos entrar en más detalle de cómo atender los diferentes subsegmentos. Pero una forma útil o interesante de verlo es cómo segmentamos, digamos, esa base de la pirámide, por ejemplo, por ingreso y por su viabilidad comercial o por la viabilidad comercial de atenderlos con productos de seguros. Y lo que vemos es que hay una base de la pirámide, digamos, lo que quizá llamamos pobreza extrema bajo estándares del Banco Mundial, que normalmente es un ingreso más o menos por debajo de $2 al día. Realmente esa base de la pirámide es difícil atenderla con seguros comerciales, ¿no? Y ahí es muy necesaria la interacción de los privados con el gobierno para poder atender ese segmento y muchas veces se tiene que atender de manera colectiva o masiva, no de forma individual porque no es económicamente viable. Ahora, si hay un segmento económicamente viable que es ese de en medio, ¿no? Que está quizá en un ingreso de $2 a $6 al día, que es lo que llamaríamos, digamos, bajo estándares del Banco Mundial, pobreza patrimonial, pero no necesariamente es pobreza extrema, ¿no? Donde sí existe cierto, digamos, capacidad de compra del seguro, pero existen muchas dificultades para el acceso al seguro, ¿no? Y dificultades por costos de distribución, costos de ajuste, etcétera. Ese es el segmento realmente donde el sector privado tiene mucha más influencia y, por ejemplo, temas como tecnología pueden ayudar a mejorar la accesibilidad y reducir los costos de acceso para esos seguros, ¿no? Y obviamente los microseguros no pueden atenderse de la misma manera que un seguro tradicional. Y hay ciertos aspectos de diseño que normalmente debemos considerar. Los 4 abajo creo que son muy evidentes, ¿no? O sea, no hay sorpresa en eso. Tienen que ser productos sencillos, flexibles, porque normalmente hablamos de riesgos que no son homogéneos. Tienen que ser asequibles en el sentido de que tienen que ser a un costo bajo, no hay de otra forma, y accesibles porque es difícil normalmente acceder a estas personas, ¿no? Que normalmente no están en las ciudades grandes, o a veces sí, ¿no? Pero normalmente están en zonas rurales donde no existen canales de distribución tan importantes. El de hasta arriba no es tan evidente, pero es muy importante, ¿no? Y es cuando creamos microseguros no se trata simplemente de crear un producto que sea interesante para el banco o para la tienda la cadena de supermercados o la tienda departamental. Lo importante es atender la necesidad de solvencia de los asegurados, ¿no? Y eso no siempre está en mente de todos cuando diseñamos microseguros. Entonces, el principio del seguro siempre tiene que estar presente cuando diseñamos microseguros, ¿no? Es cómo creamos un producto que atienda las necesidades de solvencia de ese cliente final. Este es un ejemplo de microseguros paramétricos que ha funcionado muy bien en Centroamérica, que creó una empresa que se llama Micro. Micro es una organización que se dedica a crear estas soluciones paramétricas para gente de bajos recursos que distribuye normalmente a través de agregadores como microfinancieras, cadenas de crédito, etcétera. Y lo que hace este producto es protege sobre todo a productores agrícolas pequeños contra pérdida de ingresos. Entonces, cuando digo pérdida de ingresos ocurre, por ejemplo, una sequía, un terremoto, un exceso de lluvia. Eso le causa al productor una pérdida de ingresos porque tuvo que detener su producción, porque tuvo algún daño a su producción, etcétera. Se le da una suma asegurada pequeña para que pueda reiniciar sus operaciones, ¿no? Entonces, se tiene sequía, exceso de lluvia, terremoto, se definen ciertos umbrales de pago, se están monitoreando los eventos. Esta compañía Micro tiene un motor de cálculo que está todo el tiempo haciendo cálculos para ver si se activa un pago. Y cuando se activa un pago, la ventaja de esto es que como se distribuye a través de agregadores que ya tienen todo el contacto con el cliente y tienen una relación financiera con ellos,
se hace todo a través de esos agregadores, ¿no? Entonces se calcula el pago, se emite el pago y el pago normalmente se hace a través de estos agregadores. Entonces esto ha funcionado ya muy bien en muchos países de Centroamérica, en Colombia y más reciente en México. Entonces con eso, no sé cómo vamos de tiempo. Perfecto, listo. No sé si alguien tenga preguntas. Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Rosado. Yo trabajo en la unidad de seguros inclusivos de AXA, en AXA Emerging Customers. Y más bien es una pregunta para reflexionar sobre tu segunda capa, digamos, de agregación de seguros, donde justamente hablábamos dabas el ejemplo de portafolios de hipotecarios. Y yo creo que ahí mi pregunta hacia ti es si no ves una oportunidad para que justamente esos portafolios hipotecarios que hoy en día cubren el saldo insoluto de la institución financiera y digamos que tienen un rol de protección, digamos, del portafolio crediticio de la entidad financiera, no funja también con una oportunidad de proteger el patrimonio de esas familias. Porque si hoy en día sucede una pérdida total de ese inmueble, efectivamente el saldo insoluto queda cubierto y qué buena noticia, pero la realidad es que esas familias se quedan sin su patrimonio. Entonces, ¿no ves una oportunidad justamente ahí para mejorar la calidad y, el valor de la cobertura de forma que las familias también se queden con algo? A ver, yo te diré la respuesta rápida, sí, evidentemente. Y de hecho, el aseguramiento en hipotecarias a saldo insoluto cada vez es menos común. Y es menos común porque en eventos se ha notado, se ha dado cuenta la gente y la industria, digamos, de que se estaba protegiendo obviamente al banco, pero no se estaba protegiendo el patrimonio del asegurado final. Y eso era en muchos casos por falta de conocimiento del asegurado final, ¿no? Y no es culpa del asegurado final, es difícil entender los seguros. Yo lo que sí veo es que cada vez es más común que, por ejemplo, el seguro de la hipoteca se dé a valor comercial o a valor de reconstrucción. Obviamente siempre hay diferencias y digamos, no es perfecto, pero la industria va hacia allá, ¿no? Yo te diría, creo que la forma como podemos lograr esto es simplemente generar más conciencia, o sea, como sector, ser corresponsables de lo que le estamos dando a los asegurados finales, ¿no? Porque obviamente al banco lo que le interesa es recuperar su dinero y creo que es completamente válido eso. Pero como sector, yo como aseguradora que emito esa póliza, tengo que tener en mente también qué le estoy dando al asegurado final, ¿no? Y un poco proteger la reputación del mercado y proteger también a quien al final le estamos dando esa protección. ¿No hay más preguntas? Roberto Gómez, de Swiss Re. En particular, igual del segmento en medio, ¿qué pasaría con una política pública donde se enfoque a la obligatoriedad del seguro de propiedad para riesgos residenciales, hogar, comercial, pymes, todo esto? Sí. Está un poquito ligado al tema hipotecario, ¿no? Si vemos el seguro residencial en México y en muchos países de Latinoamérica, está concentrado en más del 90% en hipotecas. ¿Y por qué es? Porque es obligatorio. O sea, no hay de otra, ¿no? Y obviamente es lamentable, ojalá hubiera un poquito más de la parte voluntaria, pero la realidad de los seguros es que, digamos, no es un producto que normalmente se venda, como decimos, pool, ¿no? Pool, ¿no? Donde el cliente inicia la compra y busca una serie de opciones y después compra lo que requiere. El seguro es un producto de push, ¿no? Donde tenemos que empujar el producto y es difícil la venta, ¿no? Y por eso hay tantos canales de distribución, brokers, etcétera. Lo que ha funcionado en muchos países es la obligatoriedad, ¿no? Y la obligatoriedad quizá de un seguro básico, por ejemplo, de responsabilidad civil, que al menos garantice, por ejemplo, que la persona va a poder pagar si le causa daños a otras personas, ¿no? Que eso quizá en México hoy no ocurre en muchos segmentos, ¿no? Pero en otros países, si tú rentas una casa, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. Y pues sí, es una parte de cómo podemos incrementar o cómo podemos reducir la brecha de protección en ese segmento del medio. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, muy interesante y la verdad es que esto nos invita mucho a la reflexión. Hay muchos retos aquí. Muchísimas gracias y gracias a todos por su presencia y los esperamos aquí en unos 10 minutos.